Nos toca la última y octava parte del Sermón del Monte. La semana anterior estábamos hablando acerca de cómo el Señor nos ha llamado para que no juzguemos a los demás, que no tengamos esa actitud o espíritu hipercrítico, sino que todo lo contrario, vivamos según la ley dorada, la regla de oro, la ley real, que es la del amor, donde buscamos el bien supremo de todos los demás no de manera accidental, sino de manera intencional. Nosotros no vivimos la vida por accidente. Y hoy día quiero empezar la última parte del capítulo 7 del Sermón del Monte, que es la conclusión, con 3 historias. Primera historia. Un padre de familia decidió salir de vacaciones con su familia, se subieron todos a la camioneta, salieron de la ciudad y mientras estaban caminando vieron un camino alternativo que tenía un letrero grande que decía: camino cerrado, prohibido el paso. ¿No? Él ya, como de joven, había pasado por ahí anteriormente, conocía, era un atajo, por ahí se llegaba más rápido. Entonces, muy confiado, hizo caso omiso de la advertencia y se metió a pesar de la oposición de su esposa. Él era un guerrero al volante, así que se aventuró, siguieron por ahí por los primeros kilómetros, todo estaba muy bien, así que él estaba jactándose, se echaba flores a sí mismo, completamente arrogante con respecto a su don de discernimiento, cuando de repente su sonrisa arrogante se cambió en un sudor frío. Llegaron a un punto, a un puente que estaba roto, completamente derribado. Se tuvo que tragar su orgullo, se tuvo que dar media vuelta y todos calladitos en el carro, nadie podía decir nada. Y cuando llegaron al lugar del desvío, en la parte posterior de ese letrero estaba escrito, solamente que con letras más grandes, decía: bienvenido de vuelta, idiota. Segunda historia. Un guardabosque en el Parque Nacional de Yellowstone en los Estados Unidos. ¿Cuántos de aquí saben quién es el oso Yogi y Bubu? Algunos, ¿no? Él estaba guiando a unos excursionistas, estaban dirigiéndose hacia un puesto de observación de incendios, y mientras los dirigía, mientras los guiaba, él se quedó tan absorto, tan metido en el asunto de explicarles las flores, las plantas, los animales que habían alrededor. De repente comenzaron a llegarle mensajes a su radio de 2 vías. Entonces él consideró esos mensajes como una interrupción. Él se quería explayar, así que apagó la radio. Y siguió hablando y todo eso, y mientras estaban acercándose ya cerca de la torre de observación, un hombre baja completamente alterado, completamente agitado, y le dice: ¿por qué no escuchaste nuestras advertencias? Hay un oso grizzly siguiéndolos. Wow. Tercera historia. Pass Christian es una ciudad del condado de Harrison, en el estado sureño de Mississippi. Tienen una parte de la costa sur que da al Golfo. Y en el año 1969 se levantó una tremenda tormenta. Entonces la gente en los Estados Unidos, en la parte del sur, cuando vienen huracanes y cuando hay alertas, hay algunos de ellos, jóvenes sobre todo, que tienen esa costumbre de juntarse y celebrar lo que se conoce como una hurricane party, o sea, una fiesta del huracán. Es decir, ellos dicen: bueno, van a haber cortes de electricidad, no se puede salir, no hay nada más que hacer, así que vamos a juntarnos aquí, varios amigos, y en esas reuniones sociales corre mucho alcohol. Pero en el año 1969, cuando el huracán Camille se acercaba, se comenzaron a emitir todas las alertas del caso, diciéndole a la gente que evacuase. Y particularmente había un condominio de apartamentos bastante lujoso. Ya eran más o menos las 6 de la tarde y el oficial de policía Jerry Peralta se dirigió allí en su carro de policía y vio que había luces encendidas en el segundo piso de ese edificio y parece que había una gran fiesta, una reunión, así que se bajó, tocó el timbre, pero antes de llegar vio por el balcón que alguien se acercó con su vaso con whisky ahí en la mano. ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo está, oficial? Y se burlaba de él. Otros salieron diciendo: oficial, esa es propiedad privada, si usted quiere que evacuemos va a tener que arrestarnos. ¡Ja, ja! Arrestarnos. ¡Ja, ja, ja! Se reían de él. Ese día Jerry Peralta no arrestó a nadie. Solamente tomó la lista de unas 20 personas que estaban ahí reunidas en esa fiesta y les alertó, pero no quisieron oír, no pudieron ser evacuadas. Se regresó media vuelta. A las 10:15 de la noche, la pared frontal del huracán Camille golpeó con toda su fuerza contra la costa.
Los meteorólogos, los expertos en todo este asunto, midieron la velocidad a 330 kilómetros por hora. Una de las más rápidas. Las gotas de la lluvia golpeaban las ventanas como si fuesen fuertes balas. Y las olas en la costa del Golfo se levantaron hasta 9 metros de altura. Y cuando golpeó, ¿sabe lo que pasó con ese edificio, en ese condominio de 3 pisos? Lo arrancó, salió volando, solamente dejó los cimientos. Al día siguiente, cuando se hizo el reconocimiento de la zona después del desastre, ninguno de los 20 había sobrevivido. Solamente encontraron un niño de 5 años que estaba aferrado a un colchón. Él fue el único sobreviviente. ¿Y qué tenemos acá? 3 historias con 3 advertencias. Y cuando entramos a la parte final del Sermón del Monte, hay un cambio drástico, hay un giro acá. Jesús deja de dirigirse a sus discípulos, Él deja de hablarles acerca de desarrollar madurez, de formar el carácter que representa a un verdadero discípulo de Jesucristo. Y ahora se dirige a la multitud. Cuando nosotros leemos el inicio del Sermón del Monte, en el capítulo 5, dice, vinieron a él sus discípulos, Él abrió su boca y les enseñaba. Pero cuando encontramos en la parte final, en el capítulo 7, vemos que también había una multitud, es decir, esta multitud se añadió, vinieron a escucharlo después de que él había empezado el sermón. Entonces Jesús comienza a hacer una serie de advertencias, comienza a hablar acerca de la entrada al reino, comienza a hablar acerca de ciertas cosas, y en estas advertencias, que son 3, él utiliza metáforas y comienza a hablarles, en primer lugar, acerca de un camino. Luego les habla acerca de un animal y luego les habla acerca de una tormenta, lo mismo que hemos hecho con las 3 historias del inicio. Y este camino del cual él habla es un camino de perdición, es un camino de destrucción. Y la segunda cosa es un lobo, es un animal, un lobo rapaz que nos puede desviar hacia el error. Y la tercera cosa de la cual él nos advierte o nos alerta es una tormenta que tiene el potencial para destruir, derribar una casa y traer gran calamidad. Y aquí, frente a las advertencias, y la Biblia nos dice en el libro de Proverbios que aquella persona que no escucha las amonestaciones de la vida terminará en la compañía de los muertos. O sea, ¿cuántas veces nosotros hemos escuchado alertas, hemos escuchado advertencias, sea de nuestros padres o de otras personas, de las autoridades, y nosotros nos hemos reído, no hemos tomado las cosas en serio y finalmente hemos sido dañados? ¿Cuántos de nosotros hemos sufrido daño sencillamente por no haber oído y luego nos lamentamos? Y la verdad es que la Biblia está llena de advertencias. En la palabra de Dios encontramos tantas cosas, y cada vez que nosotros nos desentendemos de las advertencias de la Biblia, nos colocamos a nosotros mismos y a los que nos rodean en una posición peligrosa. Entonces, ¿cuáles son las advertencias que Jesús nos da en el Sermón del Monte? ¿Cuáles son los peligros de los cuales Él nos quiere alertar? En primer lugar, Él nos habla acerca de un camino de perdición, un camino que puede llevar a la gente a la separación eterna de Dios. Y la segunda cosa tiene que ver, y miren que estamos hablando acerca de advertencias con respecto a cosas que son fatales, que pueden traer gran calamidad a nuestra vida, y cómo hay personas que nos quieren desviar de la verdad, y cómo hay cosas que pueden venir contra nosotros y traer un gran desastre hacia nosotros. Entonces Jesús utiliza todo esto a través de metáforas. Habla de un camino, habla de un animal y habla acerca de una tormenta. Ese camino hacia la destrucción o hacia la perdición, los lobos rapaces que nos pueden conducir al error, y esa tormenta que puede traer gran destrucción. Y esto viene en forma de metáforas que son llamativas, que Jesús utiliza. Y Jesús dice que hay 2 caminos que uno puede escoger, hay 2 frutos que uno puede producir, 2 clases de frutos, y hay 2 formas de edificar una casa, o en todo caso una vida. Y vamos a ver en la palabra de Dios cuáles son estas advertencias y cuáles son las consecuencias de desoírlas. Mateo 7, los versículos 13 y 14 de la Nueva Biblia al Día. Jesús dijo: entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y pocos son los que la encuentran. Y aquí Jesús está apelando a las decisiones del hombre. Nosotros tenemos la elección, o sea, hay un libre albedrío.
Nosotros tenemos que ejercer esa capacidad de escoger. Y Jesús está hablando acerca de entrar en el reino. Jesús está hablando acerca de salvación. Está dirigiéndose a la multitud que no es parte de los que son sus discípulos. Y Él dice que hay una potencial destrucción esperándonos a nosotros. O sea, hay un camino que es peligrosísimo. Y noten ustedes que aquí en ese pasaje se contrasta la destrucción con la vida. Y eso me recuerda a mí Juan 3:16, que es uno de los versículos más conocidos en este mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, que dio a su Hijo único, unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda o no vaya a la perdición, sino más bien que tenga vida eterna. ¿Y cuántos saben que ese versículo nos habla del amor de Dios? Pero el gran amor, el amor infinito de Dios, del cual disfrutamos y del cual cantamos, ese amor que tiene 4 dimensiones y que excede a todo conocimiento, siempre va de la mano con una gran advertencia. Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios que sí, hay caminos y hay caminos. Hay caminos de potencial destrucción. Proverbios 14, versículo 12. Dice en la Nueva Traducción Viviente que delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Esos amigos que se estaban riendo, se estaban burlando, no habían considerado la advertencia, no midieron. Era un camino de muerte. Esa fiesta huracanada los mató. Entonces, hay un camino de destrucción y nosotros hemos sido llamados a escoger. Hay una puerta estrecha, hay una puerta espaciosa, grande. Hay un camino que es estrecho y hay un camino que es ancho, que es espacioso. Y cada uno de nosotros escoge. Ahora, cuando Jesús habla acerca de estas cosas, cuando se habla de la puerta, se habla del camino y seguimos hablando de metáforas, Él está hablando de la entrada al reino de Cristo, la entrada al reino del Mesías. Y quiero que ustedes entiendan que Dios no solamente nos da las advertencias, Él nos da una ayudadita. ¿A qué me refiero? ¿Alguna vez han leído en Deuteronomio 30:19 cuando Dios dice, yo he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición? ¿Cuál es la ayudadita? Él te dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia después de ti. O sea, Él te motiva para que escojas la bendición, que escojas la longevidad, que escojas la provisión. Y aquí Jesús nos da una ayudadita diciendo, yo soy la puerta. Jesús dijo, yo soy el camino. O sea, Él obviamente apela a nuestra capacidad llamada libre albedrío. Nosotros tenemos que tomar la decisión, y no cualquier decisión, la decisión correcta. También en ese pasaje hay un contraste entre pocos y muchos. Somos como 7.535 millones de personas en este mundo y la mayoría está escogiendo el camino ancho, el camino espacioso que conduce hacia la muerte eterna, hacia la destrucción. Hay diferencias. En cada situación en la cual nos encontramos tenemos, por así decirlo, 2 puertas o tenemos 2 caminos. Nosotros podemos escoger. Hay algunos que viven bajo una ética situacional, bajo la cual dicen, bueno, en esta situación me conviene mentir porque voy a sacar provecho. En otras no lo harían por temor a ser descubiertos. Esa es una ética situacional, pero escoger lo que es para nuestra propia conveniencia no necesariamente es la decisión correcta. Y frente a nosotros siempre va a haber una puerta estrecha o una puerta ancha. Cuando nosotros escogemos las palabras de Jesús y las obedecemos, tomamos la mejor decisión. Puede que no sea la más fácil, pero es la más beneficiosa. Pero la mayoría está escogiendo el camino fácil, el camino corto, el camino de los atajos, el camino del placer. Y allí se apela a la naturaleza del hombre. Es el camino llamativo, es el camino popularmente aceptado, es el camino políticamente correcto, es el camino de las masas y aquellos que no se toman el tiempo para buscar. Y Jesús dijo que pocos son los que encuentran el camino hacia la vida. Si tú quieres encontrar la puerta correcta y quieres encontrar el camino correcto, tienes que hacer cierta búsqueda. Tú tienes que buscar frente a tantas opciones en este mundo, tantas cosas que el mundo en este sistema social nos ofrece, y todas ellas son para apartarnos de Dios. Nosotros tenemos que hacer una búsqueda y ser selectivos y buscar aquello que es correcto. Porque si nos equivocamos en esta, no la contamos. Es demasiado tarde. Hay calamidad. Ahora, cuando hablamos de la puerta,
Cuando hablamos de camino, estamos hablando del nuevo nacimiento, estamos hablando acerca de la puerta de entrada al reino de Dios y nacemos de nuevo, nos convertimos en verdaderos discípulos de Cristo y después de la conversión viene el proceso de santificación. Y si nosotros seguimos lo que Jesús nos enseña en su palabra, entonces vamos a terminar siendo más como Él es y haciendo aquello a lo cual Él nos llamó. Aunque muchos han optado por la decisión incorrecta, la mayoría lo han hecho. Jesús dijo muchos. Sin embargo, la puerta estrecha sigue abierta y el camino estrecho sigue allí. Jesús está con los brazos abiertos. Él dijo, todo aquel que me viene, yo no le echo fuera. Entonces vemos la primera advertencia a través de la metáfora de la puerta o del camino. La segunda advertencia se encuentra en Mateo 7, del 15 al 20. Jesús dijo, cuídense o guárdense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. La segunda advertencia tiene que ver con un animal. En este caso es el lobo. Otra vez Jesús utiliza metáforas. Ya utilizó la metáfora de la puerta, la metáfora del camino, como la historia que contamos. Y ahora se dirige a un animal en particular. Ustedes saben que en Mateo 7 ya Jesús había hablado previamente de los perros, había hablado acerca de los cerdos y ahora nos habla acerca de los lobos. ¿Sabían ustedes que los lobos son peores, son más peligrosos que los perros y los cerdos? ¿Cuál es el tesoro de los perros y de los cerdos? Ellos husmean en la basura. Ellos buscan la basura inmunda. Los perros callejeros hacen eso. Los chanchos son alimentados muchas veces en basureros. Se revuelcan en el cieno, en el lodo, en el barro. Ellos no van detrás de las cosas santas. Ellos no están buscando las perlas de revelación que tenemos nosotros. Ese es su tesoro, lo inmundo. Ellos no están buscando la pureza. No están buscando los puros tampoco. En cambio, los lobos no se meten al basurero. Los lobos se meten al redil, donde está lo más precioso, lo que costó la sangre de Jesucristo. Ellos van detrás de las ovejas. La posesión más preciada de Dios. Tú y yo como redimidos y comprados por la sangre de Jesucristo. Y los lobos se escabullen en las congregaciones, en las iglesias. Obviamente vienen con un disfraz, se disfrazan de ovejas. No son ovejas, son lobos rapaces. Por dentro son lobos rapaces. Ahora, cuando hablamos acerca de los lobos con respecto a las ovejas, ¿qué es lo que los lobos utilizan para matar a las ovejas? Su hocico, con su boca, con sus dientes, las matan. Estos lobos que representan a los falsos profetas, y cuando hablamos de falsos profetas, estamos hablando acerca de personas que tienen una profesión, tienen un mensaje, ¿ok? Y son falsos líderes, falsos ministros que se escabullen ahí. Ellos no se disfrazan de pastores, se disfrazan de ovejas. Pero así como el lobo mata a las ovejas con la boca, estos falsos profetas matan espiritualmente a los discípulos de Cristo o a las ovejas espirituales a través de la boca. Eso es a través de lo que ellos hablan. Y el apóstol Pablo en el capítulo 20 de Hechos, dirigiéndose a un grupo de pastores, él les dijo que después de que él terminase, que él se fuese, entrarían en las iglesias lobos rapaces que no perdonarían al rebaño. Y gente que iba a empezar a enseñar una serie de herejías destructoras. El error doctrinal es como veneno espiritual. La palabra es alimento. Ese alimento es comida de fe. La palabra de Dios te ayuda. Si tú eres sano en la fe, eres saludable espiritualmente. Pero si tú te alimentas de veneno espiritual, eso te va a dañar, va a matar tu vida espiritual. Y eso es lo que hacen estos lobos. Tienen una agenda. Y esa agenda es robar, matar, destruir. Y el encargo de Jesús es que nosotros aprendamos a guardarnos de ellos. Ahora la pregunta es, si el Señor nos manda a guardarnos o a cuidarnos de ellos, entonces tiene que haber una forma de cuidarnos, tiene que haber una forma de detectarlos, tiene que haber una forma de poder identificarlos como impostores y falsos. No son ovejas, están disfrazados de ovejas. En el versículo 16 dice la forma: por sus frutos los conocerán o los reconocerán.
¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Y aquí Jesús comienza a hablar acerca de la forma en la cual nosotros podemos reconocer a estos impostores. Ahora, es algo muy importante, y antes de seguir leyendo el pasaje, tenemos que entender de que tenemos como discípulos verdaderos de Jesucristo saber distinguir entre los verdaderos profetas y los falsos profetas. O sea, nosotros tenemos que ser analíticos. Es diferente ser analítico que ser crítico. Hay gente que está metido en el campo de la crítica destructiva. Hay gente en las redes sociales que piensan que su ministerio, su llamado es criticar a los hombres de Dios. Están equivocados. Pero nosotros tenemos que tener un buen olfato espiritual para poder detectarlos, porque son reales. Y Jesús nos alertó, la advertencia es real, porque la amenaza es real. Él no está gastando acá saliva por gusto, no está empleando espacio en la Biblia solamente por rellenarlo. Entonces, Jesús, para poder detectar, para que nosotros podamos ubicar a esas personas, nos da dos clases de árboles, nos da como metáfora, una metáfora que nos habla de dos clases de árboles que producen dos tipos de fruto. Es decir, los falsos profetas, aunque estén disfrazados, pueden reconocerse por sus frutos. Y en el versículo 17 dice, del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Es una ley de la naturaleza. O sea, el fruto no se puede falsificar. Un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Es inservible. Así que por sus frutos los reconocerán. Entonces, la recomendación que Jesús nos da acá es la siguiente. Esa es la indicación. Es clara, concisa. Chequea el fruto. Examine el fruto, inspeccione el fruto producido en la vida de la persona. O sea, no que enseña muy bonito. Puede que venga la enseñanza con algo de verdad, pero hay algo detrás que es error. No, pero caramba, ¿no? ¿Qué tal la apariencia? ¿Qué tales dotes de comunicación tiene? Un ratito, ¿cuál es el fruto? Por favor, repiten conmigo el fruto. Ahora, hablando de los árboles, ustedes saben que los árboles, una vez que son sembrados, tienen que crecer, las raíces crecen hacia abajo, el tronco crece, el tallo, el tronco, luego echa ramas, hojas y después viene el fruto. Entonces el fruto se da en el tiempo. Si queremos saber la verdadera naturaleza de la persona, o sea, en el tiempo lo vamos a saber, es cuestión de tiempo. Es decir, pueden engañar a los demás por cierto tiempo, pero tarde o temprano lo que ellos son y lo que ellos producen los delata. Y cuando hablamos acerca del fruto que ellos producen, estamos hablando acerca de cosas que tienen que ver con su corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, sea cual fuere la naturaleza interna de una persona, su corazón y su boca siempre van a estar en concierto, van a estar sincronizados. O sea, tarde o temprano vamos a poder ser capaces de detectar lo que hay dentro de la persona por sus acciones y por sus palabras, porque lo que somos siempre precede a lo que hacemos. Y la agenda de ellos es bien diferente que la agenda del Señor Jesucristo. Y lo que ellos atesoran es bien diferente que lo que nosotros como discípulos de Cristo atesoramos. Entonces la prueba definitiva es el fruto. Y cuando hablamos acerca de cuáles son los malos frutos que estos lobos o falsos profetas producen, aterrizamos en el asunto básico que hemos estado hablando en el Sermón del Monte. Es su carácter. Es su carácter, su naturaleza interna siempre va a revelar lo que ellos son. El fruto externo revela la condición o la naturaleza interna de la persona. Entonces su carácter va a aflorar rápidamente. Sus intenciones, cuál es la agenda que ellos tienen. Y vamos a ver que ellos no tienen las mismas intenciones que tiene el Espíritu Santo. No tienen el deseo de Dios en su corazón. Ellos más bien en el tiempo se va a hacer completamente evidente que lo que Jesús enseña en el Sermón del Monte, ustedes saben que el Sermón del Monte responde la pregunta ¿qué es un discípulo? Que el Sermón del Monte describe o responde la pregunta lo que es un verdadero discípulo de Cristo. Lo que ellos son por dentro y lo que ellos hacen por fuera se va a alejar de las enseñanzas de Jesús. Se va a alejar de lo que Jesús enseñó en la palabra. Ellos no buscan el reino en primer lugar. Ellos no están buscando hacer las cosas de manera desinteresada. No tienen un amor genuino. Finalmente no aman ni respetan a las personas. Se quieren
aprovechar de las personas. No buscan añadir valor de la gente. Ellos lo que quieren es sacar provecho de las personas. O sí, por un tiempo pueden, si se puede decir así, hipnotizarlas a través de palabras. O pueden tratar de seducirlas. Pero esa es la operación del error. Entonces van a actuar en una forma que es completamente contraria a lo que Jesús enseñó. Entonces, por afuera tienen una apariencia de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, ansiosos de poder, de lucro y de fama. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer como discípulos de Cristo, una vez que los detectamos, una vez que los identificamos, obviamente tenemos que guardarnos de ellos, pero tenemos que expulsarlos. Porque ¿cuántos saben que la iglesia no es un redil de lobos? La iglesia es para ovejas, es para corderos, no es para lobos. Entonces es importante que nosotros los detectemos. Es importante que nosotros podamos estar compenetrados con la palabra de Dios como discípulos de Cristo para poder identificarlos. Son lobos, o sea, no son ovejas, tampoco son profetas de verdad y tampoco son discípulos, porque son malos árboles y los árboles malos tienen mal fruto. Los árboles buenos tienen buen fruto. Y por eso quiero enfatizar lo que Jesús dijo en el versículo 19. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Dice todo árbol. El árbol es una metáfora que representa a las personas. Han leído el Salmo primero. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Se refiere al justo, al que medita la palabra de día y de noche. También la Biblia dice en Isaías que serán llamados plantíos del Señor. O huertos de riego, también se nos llama a nosotros campo de labranza de Dios. 1 Corintios 3, somos huertos de Dios. Entonces Dios compara al cristiano, compara al hombre como un árbol, como un buen árbol que produce buen fruto. La metáfora es válida, pero los malos árboles, los árboles que están enfermos, no pueden producir un buen fruto. Entonces, como ya les dije, el fruto es infalsificable, o sea, no se puede negar la naturaleza interna, todo lo contrario. Ahora, el verdadero discípulo de Cristo es un árbol verdadero que produce un buen fruto. Y para eso hemos sido puestos acá, para llevar buen fruto. Y cuando nosotros leemos la enseñanza del Sermón del Monte, llegamos a la conclusión de que tú no puedes permitirte no llevar buen fruto y tú no puedes permitirte no practicar buenas obras. No lo puedes permitir. ¿Cuántos de ustedes conocen lo que dice la carta de Efesios, el capítulo 2, versículo 10? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, no somos una autocreación, somos una nueva creación en Él, en Cristo, en unión vital con Cristo. Él es la vid, nosotros somos las ramas. Y si estamos conectados vitalmente con Jesús, ¿okay?, la vida, entonces vamos a producir fruto, un fruto saludable. ¿Okay? Somos parte de un buen árbol, somos buenos árboles. Si tú eres rama y Él es el árbol, Él es el tronco, Él es la vid, entonces tú también eres parte de un buen árbol. Repiten conmigo, soy un buen árbol. Ahora, esas buenas obras son equivalentes al fruto. ¿Se acuerdan? Ya hemos visto anteriormente que buenas obras es llevar buen fruto. Entonces la palabra de Dios nos dice que hemos sido puestos aquí para practicar buenas obras. Tú no puedes permitirte ser un salero sin sal. Tú no puedes permitirte ser un foco apagado, sin influencia, sin ese amor intencional, desinteresado, que busca el bien supremo de los demás. Tú no puedes darte el lujo de vivir una vida irrelevante, una vida intrascendente, que no produce ni marca ninguna diferencia. El Señor nos ha plantado, Él nos ha sembrado acá como algo diferente. Entonces, volviendo a este asunto del fruto, porque la metáfora del árbol funciona perfectamente con cada uno de nosotros. Lo que Dios va a mirar al final de nuestra vida es el fruto producido, para ver si realmente vivimos una vida que glorificó a Dios o no. Y cuando nosotros leemos lo que Jesús dijo acerca del reino de Dios, hay en el capítulo 25 una parábola. ¿Cuántos conocen la parábola de los talentos? Donde Jesús reparte talentos, le da a una persona 5 talentos, a otra le da 2 talentos, a otra le da 1 talento. Y al final el Señor que les dio los talentos, después de haber hecho semejante inversión, Él busca retorno. El reino de Dios es un reino de multiplicación. Si Él invierte algo en nosotros, Él está esperando algo a cambio. Él está esperando que nosotros tomemos lo que Él nos da. Y por eso Jesús dijo, ocúpense entre tanto que yo vengo.
para que nosotros podamos entrar en esta multiplicación. Entonces, el Señor quiere que cada uno de sus discípulos adquiera una mentalidad de productividad, una mente enfocada en llevar fruto para los intereses del reino. Para eso hemos sido puestos acá. Lo primero tiene que ser el reino. Y llevar fruto que abunde, por supuesto. Si tú eres un buen árbol, el fruto que vas a producir es un fruto de buena calidad. Y cuando tú produces fruto de buena calidad, fruto que permanece, Dios es glorificado. Pero para eso tenemos que crecer y tenemos que asegurarnos de madurar espiritualmente para llevar esta clase de fruto. Ahora, como una extensión a esta advertencia de los falsos profetas, acá Jesús, en esta advertencia extendida, lo generaliza un poquito más y Él nos muestra que hay mucha gente que tiene una falsa profesión, en otras palabras, un falso cristianismo. Este pasaje empieza en el versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Después de dirigirse a sus discípulos y a la multitud juntos, hablando acerca de detectar a los lobos o los falsos profetas que se introducen en el rebaño o redil de las ovejas, Jesús sigue hablando a la multitud y les dice que hay algunas personas, y Él está hablando acá de entrar en el reino. Otra vez está hablando acerca de la salvación y de entrar en el reino. Ya saben, en que no entra en el reino, es desterrado del reino y va a perdición. Hay dos reinos, el reino de tinieblas y el reino de luz, el reino de Satanás y el reino de Dios. Hay dos familias, hay hijos de Dios, hay hijos del diablo. No hay escalas grises, no hay tonalidades grises. En el mundo espiritual, en las cosas espirituales, o es todo o no es nada. Y aquí está alertándolos y les está diciendo, miren, va a haber gente que va a tener un falso cristianismo, es de bocas para afuera. O sea, en su corazón no conocen a Dios. Ellos van a venir y van a decir, Señor, Señor, sin ellos antes, previamente, haberse arrepentido. Ellos no han creído en el Evangelio del Reino, no se han arrepentido de sus pecados ni tampoco han puesto su fe en Jesucristo. Ellos realmente no han nacido de nuevo y no han sometido su vida entera al Rey, al Señor Jesucristo. Entonces es una falsa profesión. Y aquí Jesús dice que va a haber un día, es el día de juicio, en que ellos van a venir y van a reclamarle. Pero Señor, nosotros hicimos esto, nosotros hicimos aquello. Es triste que hay muchas personas que son religiosas, o sea, tienen una religión pero no tienen a Cristo. Y yo me acuerdo, por los primeros 20 años de mi vida, era un religioso sin Cristo. Pero cuando uno recibe a Cristo, las cosas cambian. Naces de nuevo, entras en el reino, empiezas un proceso de santificación y tienes comunión con Dios. Dios te habla, Dios te dirige, Dios te sustenta, te sostiene, Él te protege, Él te levanta y te ayuda. Ellos van a venir y van a reclamarle, Señor, Señor, pero en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello, hicimos muchos milagros, profetizamos, expulsamos fuera muchos demonios. Y Jesús dijo, muchos. Y es triste, o sea, hay muchas personas que no conocen al Señor. Y aquí hay dos categorías. Están los que están engañados y están los engañadores. Obviamente todo engañador está engañado, pero su agenda es engañar. Hay otros que solamente están engañados. Pero ese día van a venir y miren las señales que se enumeran acá. Este asunto de profetizar en el nombre de Jesús, de echar o expulsar demonios fuera en el nombre de Jesús y hacer muchos milagros. Noten ustedes que esto tiene un sabor más del Nuevo Testamento que del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento nadie echaba fuera demonios, ni mucho menos en el nombre de Jesús. En el Antiguo Testamento hubo profetas y hubo personas que hicieron milagros, pero ninguno de ellos lo hizo en el nombre de Jesús. Esto parece más perteneciente a la era de la iglesia. ¿Cómo pueden haber algunos que dicen que el Sermón del Monte no es para la iglesia y no es aplicado a la iglesia? Entonces ellos van a venir con esa falsa profesión de fe, Señor, Señor, y Jesús públicamente y abiertamente los va a desenmascarar. Él va a rasgar el disfraz de oveja, Él va a desgarrar el vestido de oveja y va a dejar expuesto al lobo.
Y Jesús va a decirles públicamente, claramente, y por eso nuestra parte, acuérdense, es identificarlos. Nuestra parte es guardarnos de ellos y saber que un día el Señor los va a juzgar y los va a condenar. Entonces, obviamente, si tú estás compenetrado con la palabra de Dios, vas a poder detectarlos. Pero Jesús dice, lo que ustedes han hecho no es la voluntad de mi Padre. Ustedes son hacedores de maldad, son malos árboles. Lo que ustedes han hecho tenía disfraz de buen fruto, pero es un mal fruto. No, que hicimos cosas en tu nombre y esto y aquello. Pero Jesús les dice, ustedes lo hicieron por su propia cuenta. No tenían conocimiento de mí ni yo de ustedes. Ustedes nunca tuvieron comunión conmigo. Ustedes nunca se arrepintieron. ¿Por qué me llaman Señor si nunca me confesaron a mí como Señor de corazón? Yo no soy su Señor. Ustedes no son mis ovejas. Y Jesús los va a desterrar. Ellos van a ser excluidos del reino de Dios y van a ser condenados. Entonces, acá hay una advertencia extendida. Estos engañadores van a ser expuestos. Y gracias a Dios de que Jesús nos da la advertencia con tiempo. Jesús nos muestra que aquellos que hacen las cosas con motivos egoístas serán completamente expuestos. Ahora, el verdadero discípulo de Cristo entonces tiene que saber reconocerlos y saber vivir bajo el señorío del Señor de verdad. Muy bien. Ahora, vamos a entrar en el último pasaje. El versículo 24 es el versículo 27. Por tanto, todo el que me oye esas palabras y las pone en práctica, cuando dice esas palabras se refiere a todo el sermón del monte, Mateo 5, 6 y 7. Y las pone en práctica es como un hombre prudente, sabio, sensato, que construyó o edificó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Versículo 26, pero todo el que me oye esas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa y esta se derrumbó y grande fue su ruina. Acá tenemos una tercera advertencia. Esta advertencia tiene que ver con dos casas y dos formas de edificar una casa. Cualquier casa que esté edificada sobre un fundamento fofo, sobre algo que no tiene un buen cimiento, entonces eso no va a permanecer frente a los embates de la vida, frente a las tormentas. Ya hemos visto cómo ese condominio de Paz Christian, o sea, el huracán Camila arrancó el edificio de 3 pisos, se lo llevó volando. Entonces, una casa que no está bien edificada, no está bien cimentada, no puede permanecer. Es triste como en nuestro país fuimos testigos de todos los problemas que hubo, las inundaciones, las crecidas de los ríos. Es cierto que hay gente que edifica en lugares en los cuales no deberían edificar, pero también hay gente que edifica al costado del río, junto a la ribera del río, que el río solía pasar por ahí, y vemos gran destrucción. Entonces, así como una casa es una vida, es otra metáfora. O sea, Jesús utiliza metáforas para representar personas, es decir, caminos, animales, árboles, frutos. Ahora habla de casas. Y hay 2 formas de edificar nuestra vida. Ahora, acá se está hablando de un cimiento que puede superar cualquier tipo de prueba, cualquier tipo de tormenta. Y Jesús nos dice a nosotros que si nosotros queremos ser como casas a prueba de tormentas, tenemos que trabajar en nuestro carácter interior. Si tú no has estado trabajando, invirtiendo en tu carácter, es el momento de hacerlo. Una casa que tiene problemas estructurales, grietas, no va a permanecer. O sea, los vientos, las tormentas van a venir, van a golpear. ¿Cuántos han conocido el bypass del 28 de julio? Entonces, nosotros no queremos ser culpados de ser malos constructores o malos edificadores. Y sobre todo la casa más importante que vamos a edificar, obviamente con la gracia de Dios y el poder de Dios, es tu vida y mi vida. O sea, que no se diga que grande fue tu ruina, sino que tú estuviste firme, que fuiste inconmovible. Y aquí se habla acerca de profundidad. Si hay profundidad en tu vida, entonces va a haber solidez. Y eso es lo que tiene que caracterizar a todo discípulo de Cristo. Si tú vives bajo el señorío de la palabra de Dios, vas a añadir profundidad y solidez a tu vida espiritual. ¿Qué pasa con aquellos que desoyen las advertencias de Cristo, no escuchan su palabra? Proverbios 10:25 de la Nueva Traducción Viviente tiene una advertencia para ellos. Cuando lleguen las tormentas de la vida,
arrasarán con los perversos. Los que le han dado la espalda a Dios, que siguen su propio camino, que niegan al Señor. Pero los justos tienen un cimiento eterno. Y cada vez que tú oyes y haces, cada vez que tú eres hacedor de la palabra de Dios y eres obediente, cada vez que tú edificas tu vida sobre la roca de la palabra de Dios y la obediencia a ella, lo que haces es edificar dentro de ti algo sólido. O sea, no estoy hablando de una casa externa, estoy hablando acerca de ti. Estoy hablando acerca de cómo eres tú por dentro. ¿Qué cosa eres? ¿Una choza? Si viene un lobo te sopla, sales volando. ¿Qué cosa eres? Porque mientras más tú colocas tus raíces espirituales o cimientos en la palabra de Dios, eso va a edificar una solidez dentro de ti y vas a ser inconmovible, vas a estar firme frente a los vientos. Los vientos pueden ser los vientos de doctrina que soplan en el cuerpo de Cristo. Las tormentas son los embates de la vida, son los problemas. Pero si tú tienes suficiente palabra y tienes un buen carácter conforme al carácter de Cristo, entonces vas a permanecer firme. Ahora, Jesús nos habla acá de dos cosas. Y tú siempre vas a caer hacia el nivel de tu preparación. Eso es bien importante. Siempre vas a caer al nivel de tu preparación cuando vienen los problemas. Las dos cosas son oír y hacer. ¿Saben ustedes de que hay mucha gente que no sabe cuáles son las palabras de Cristo? Son ignorantes de lo que enseñamos en las iglesias. No saben. Hay otros que tienen una idea completamente equivocada de lo que Jesús dijo o de lo que se enseña en las iglesias. Si la persona no oye o no sabe, no tiene opción. No puede ejercer su libre albedrío para escoger lo correcto, la puerta estrecha o el camino angosto. No puede. No tiene opción. No conoce la alternativa. Está en el camino de destrucción hacia la muerte. Y la segunda cosa que Jesús nos llama a hacer es poner en práctica lo que hemos oído. Y por eso queremos que la gente escuche más. Por eso estamos en las redes sociales, saturamos los medios con la palabra de Dios para darle a la gente la opción a escoger bien. Pero la segunda cosa es que mucha gente oye y no pone por obra. Hay millones de personas que tienen el mal hábito de ir a las iglesias, sentarse, calentar banca, entra por un oído, sale por otro oído. O sea, escuchan, están llenos de conocimiento de la palabra de Dios, pero no están haciendo la palabra. Y no están creciendo, no están madurando. Porque como dije la semana pasada, lo que cambia tu vida no es sentarte y recibir aquí una transferencia de información. Lo que cambia tu vida es tomar la palabra que has oído y ser hacedor de ella. Eso es lo que cambia tu vida. Ahora, repiten conmigo, oír y hacer. ¿Existe alguna palabra en el Nuevo Testamento o en la Biblia que pueda representar ambas juntas en su combinación? Sí, es la palabra obediencia. Es tremendo, la palabra griega obediencia tiene los dos significados, oír y hacer. Y Jesús nos llama a obedecer. Hace algunos años se comentó la historia de una disciplina extrema que le dieron a un marino en la Marina Real Británica. Él había desobedecido, había desacatado algo. Entonces mucha gente comenzó a criticar, gente civil comenzó a criticar diciendo que había sido una disciplina muy extrema la que se le impuso a este marinero. Un periódico luego publicó la noticia y dejó abierto para que algunos pudiesen mandar cartas y hacer comentarios al respecto. Entonces hubo un hombre que había sido parte de la Marina Real Británica que escribió y contó una historia. Él estaba con un grupo de marinos, estaban en un lanchón grande, estaban remolcando un barco que era mucho más grande, estaban jalándolo con un cable de acero, era un mar agitado. Y durante el viento soplando, las salpicaduras de agua, todo, estando ahí remolcando, jalando ese barco que era muy pesado, de repente la persona que estaba a cargo, el oficial, dijo: ¡todos abajo! Y todos, y justo en ese momento el cable se había roto y como si fuese una serpiente de acero, mandó un latigazo y barrió la superficie del lanchón. Si la gente no hubiese obedecido, el latigazo los hubiese decapitado. Y ese hombre decía que la obediencia es tan importante porque puede salvarte tu vida y salvar la vida de los demás. Y es lo que Jesús nos llama a hacer. Desoír lo que Él dijo te puede costar la vida. Hemos visto en la primera parte del Sermón del Monte que las palabras de Jesús tienen peso, tienen autoridad.
Cuando la gente terminó de escuchar el Sermón del Monte, la gente comenzó a comentar: este no habla, no enseña como los escribas o fariseos. Él habla con autoridad. Cada vez que Jesús se levantaba y hablaba, la autoridad era autoevidente. Él hablaba y como si fuese una ola de autoridad, inundaba la atmósfera. Él hablaba con convicción. Él sabía lo que decía. Y el Señor nos ha llamado para que nosotros seamos obedientes. Ahora, vez tras vez hemos dicho que Pablo, Pedro, Santiago, todos ellos toman el Sermón del Monte y le vuelven a mencionar ahí en las epístolas. Hemos estado viendo que la esencia del cristianismo no es no hacer lo malo, es practicar siempre lo bueno. Santiago lo llama: si ustedes viven según la ley real, es hacer lo bueno. Entonces el mensaje de Jesús en el Sermón del Monte es muy claro, es conciso. Hay 4 claves que se las quiero dejar. 4 claves en el Sermón del Monte. En primer lugar, tu naturaleza interna, es decir, lo que tú eres por dentro. En segundo lugar, tu tesoro interno, lo que tienes dentro. Y hemos hablado acerca de tesoros en el cielo. ¿Cuáles son los tesoros de tu corazón? ¿Qué es lo que tú atesoras? Porque tu corazón va a ir en pos de eso. Lo tercero es el fruto, lo que tú produces. Y lo cuarto es tu destino, lo que llegarás a ser y dónde llegarás a estar. Y la verdad es que si tú eres una persona que nació de nuevo, eso ya determinó tu destino eterno. Y aquello que tú almacenas dentro, lo que tú guardas en tu corazón, un buen tesoro combinado con un buen corazón, un buen fruto, un buen producto. Si eres un buen árbol, vas a producir un buen fruto. Pero eso determina tu destino. Y tu destino es ser una casa a prueba de tormentas. Tu destino es ser más como Jesús. Tu destino es llevar una vida que glorifique a Dios y que abunde en buen fruto. Así que lo que tú tienes dentro te va a hacer subir o flotar en la vida. Y si tú maduras espiritualmente, te vas a guardar de las falsas doctrinas y de los embates de la vida. Por eso escoge bien al edificar tu vida. Obedece la palabra. Construye bien tu casa sin fallas estructurales y sin grietas. Y la palabra de Dios es inmutable. Y si tú edificas tu vida sobre la palabra, jamás caerás. Y ahora el apóstol Pedro, en 2 de Pedro, toma la enseñanza del Sermón del Monte acerca de añadir, construir algo sólido dentro de ti, cualidades, virtudes de carácter. Y nos dice lo siguiente: 2 de Pedro 1, del 5 al 10, 9 Biblia al día. Precisamente por eso esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque esas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos en el reino. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve. ¿Se acuerdan de la vista o visión deforme? La perspectiva torcida. Y se olvida que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, esfuércense. Y por supuesto en la gracia. Más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen esas cosas, no caerán jamás. Pedro insiste en la obediencia. Edifica tu vida interior, lleva fruto, crece, madura espiritualmente y glorifica a Dios. Toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado. Señor Jesús, te damos gracias. Gracias por tus consejos, por las amonestaciones de la vida. Te damos gracias que tu consejo vive y permanece para siempre. Esta tarde, Señor, nos proponemos, nos esforzamos, buscamos, procuramos crecer para ser más como tú. Señor, queremos intencionalmente caminar en esas buenas obras que tú preparaste para nosotros. Tú produces en nosotros el querer como el hacer. Dirígenos, guíanos, porque es el Padre en nosotros el que hace esas obras. Gracias, Señor, porque podemos hacer lo que tú quieres que hagamos, tu voluntad. Como representantes tuyos, como parte de tu reino, queremos glorificarte, dejar tu nombre muy en alto. Y si tú estás aquí esta tarde y aún no te has sometido a Jesucristo, aún no eres parte de su reino, harás esta oración conmigo. Repiten conmigo: Dios de los cielos,
Reconozco que te necesito. Jesús, te confieso como mi Señor. Perdona mis pecados. Recibo perdón y salvación. Creo que el Padre te resucitó. Te pertenezco. Viviré para ti. En tu nombre. Amén.